Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Un saludo muy cordial para todos. Hoy nos presentamos aquí mi compañero Jonathan González y quien les habla, Gisal Samir Kamel. Hoy les venimos a hablar sobre el Estado moderno, los movimientos culturales de la época y la Revolución Francesa. En el siglo XIV, el inicio del Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder y su proceso de surgimiento. Se aceleró el Renacimiento con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Donde posteriormente se da la gran hambruna del 1315 al 1317, que es la denominación histórica de una hambruna generalizada en Europa Norte y en menor medida de Italia. Se dio la crisis secular general conocida como crisis del siglo XIV, que marcó el periodo de expansión económica y demográfica que se dio vivido entre el siglo XI y el siglo XIII de esa época. Posterior a esto, en 1348 se dio la peste negra o muerte negra. Se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. En el siglo XV, los primeros estados modernos se dieron a través de actividades económicas iniciadas en la Baja Edad Media. ¿Sí? Provocaron la diferenciación de un nuevo grupo social integrado por personas de diferentes grados de riqueza. Asimismo, por comerciantes artesanos llamados burgueses. Asimismo, se vino la aparición de los estados de corte modernos, donde el Estado moderno, en la nueva forma de poder político, nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Este Estado moderno trajo una nueva forma política a la cual se considerarían las monarquías en detrimento de otros poderes tradicionales de la Edad Media. La palanca se da con el inicio del humanismo, que se dio en el siglo XV en Italia. Eso fue una respuesta a una problemática que tenía la sociedad por las pésimas condiciones que la sociedad para la época del siglo XIV tenía en Italia. Estaba picada debido a las malas costumbres que tuvieron durante tantos años. La idea surgió debido a que la sociedad tuviera un impulso ascendiente, ya que las personas comenzaron a darse mayor valor a las mismas y provocó que fueran creyendo en las capacidades para lograr los mayores objetivos y la mejoría en su estado de vida. Luego surgen los padres del humanismo, Boccaccio y Petrarca. Estos modelos de antigüedad clásica y reforma al antiguo humanismo greco-romano mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de entonces se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales provocados por el desarrollo social e ideológico. En el siglo XV Florencia se convierte como la cuna del Renacimiento, una ciudad que había cultivado intereses y manifestando el arte y la cultura por la ciencia y el conocimiento, en definitiva por el humanismo, ¿sí? Lo que alcanzó un esplendor dándole un portazo definitivo en la Edad Media. Posterior a esto se da la segunda palanca, la Revolución Científica de 1440. Su inventor de la imprenta moderna decidió usar el apellido Gutenberg. El avance tuvo un lugar en el siglo XV, mejorando así la impresión de libros a gran escala. Anteriormente al invento de la imprenta, los libros y documentos se producían realizando copias manuscritas, en la mayor parte de las ocasiones por monjes, resultando ser un trabajo lento y arduo. En el mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de la impresión existente. Fundió metal, una de las letras del alfabeto por separado, lo que le dio un sistema en ponerlas en una continuación de otra y sujetarlas.
De esta forma podían componer más rápido las páginas y reutilizar en forma moderna para reproducir los dibujos que seguía utilizando la xilografía y posteriormente se pintaban manuscritamente, de forma manuscrita. Posterior a esto, después vimos que hubo muchos avances de la ciencia en un sentido amplio, existía antes de la edad moderna y en muchas civilizaciones. La ciencia moderna se trata en su enfoque y exitoso en sus resultados, por lo que ahora se define lo que es una ciencia en el sentido más estricto del término. Era una palabra para categorizar un tipo de conocimiento específico. Más que una palabra, se define la búsqueda en dicho conocimiento. En particular, era el tipo de conocimiento que las personas pueden comunicarse entre sí y compartir, por ejemplo, el conocimiento sobre el funcionamiento de las cosas naturales y el acúmulo de muchos antes de que se registrara en la historia. Luego inicia con Nicolás Copérnico y finaliza con Isaac Newton, con la publicación de la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687. La tercera palanca se da con el descubrimiento de América en 1492. Esta fue por Cristóbal Colón, denominada el descubrimiento de América por naciones europeas. Un acontecimiento histórico que se dio el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición española, dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cristóbal Colón había partido de Puerto Palos, España, 2 meses y 9 días antes tras cruzar el Océano Atlántico. Llegó a una isla del continente americano, Guanabani, creyendo de que había llegado a la India. Pasados unos años, en 1507, inicia la era de los descubrimientos. Fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV, expandiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiando y conquistando en buena medida. El motivo de dicha expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales contribuyen al mercantilismo europeo. Con el mercantilismo se dio la transición del feudalismo al capitalismo. El mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico que se dio en el siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Sí? El periodo mercantilista se configura como una transición de feudalismo. Nace la primera economía mundial, el capitalismo como forma social de producción que surge como economía mundial debido a la vocación universal de las mercancías, del dinero y del capital. Vemos cómo nace la primera economía mundial. El capitalismo como forma social de producción surge como economía mundial debido a la votación universal de las mercancías, del dinero y del capital. Posterior a esto, en 1602 se funda la Bolsa de Valores de Amsterdam. En el año 1602 se fundó la Bolsa de Valores en Amsterdam, propiedad de la compañía holandesa de las Indias Orientales. En 1801 se funda la Bolsa de Valores de Londres, fundada en Stock Exchange, en Londres, Inglaterra. Posteriormente viene la cuarta palanca, que se conoce como la palanca protestante, a cargo del filósofo Martín Lutero, la cual se dio en el siglo XVI, con un cisma a la Iglesia Católica para dar origen a nuevas iglesias agrupadas con el denominación del protestantismo. El movimiento de la Reforma Protestante en 1517 fue importante en la historia cristiana. Fue el origen de una serie de cambios necesarios para la Reforma Católica. Este movimiento se originó en el siglo XVI, instigado por la necesidad de mejorar la iglesia cristiana. Comenzó exactamente en 1517, cuando Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis, una pieza muy polémica que abordaba cuestiones relacionadas con las indulgencias de la Iglesia Católica. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió a la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa.
En 1534, Enrique VIII funda la Iglesia Anglicana. Un desencadenante que se da a través de la Reforma Inglesa, que fue el deseo del rey Enrique VIII, tras de obtener la nulidad del matrimonio, lo que comenzó como una disputa política. En 1541, Juan Calvino convierte a Ginebra en un estado teocrático. Pasados unos años, en 1572, se da la matanza de San Bartolomé. El asesinato en masa de hugonotes es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante la Guerra de la Religión, que tuvo lugar en París en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572. En los años 1618 y 1648 se da la Guerra de los 30 años, una conmemoración final a la Primera Guerra Mundial, solapado en el aniversario del conflicto devastador que vivió Europa, la Guerra de los 30 años, una contienda que arrancó en 1618. En el siglo XVIII se dio un cambio político-social más importante en Europa, denominado la Revolución Francesa. En este periodo violento donde se derrocó el antiguo régimen que se basaba en el absolutismo, todo inició cuando la clase burguesa se unió con las masas populares para dar inicio a la revolución y así convertirse en la clase política dominante. En 1971 se da la creación de la enciclopedia por parte de Diderot de Lambert. Francia vivía en una monarquía absoluta, basada en 3 estados: la iglesia, la nobleza y la masa burguesa y la clase obrera. Mentalidad ilustrada y con descontento social dio pie a la Revolución Francesa. En 1778 se convocan los Estados Generales, después de 174 años, para levantar el déficit presupuestario. Ahora esto se crea la Asamblea Nacional, por el tercer estado, que fue expulsado por el rey del Parlamento de los Estados junto a 2 nobles y 149 miembros del clero. El diputado Mirabeau se mantuvo firme con sus ideas en mantener un pueblo unido hasta dar una constitución a Francia. Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Asimismo, podemos observar que el 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla por parte del pueblo, como muestra de que el pueblo estaba con los representantes. Jean-Paul Marc se convirtió en la voz del pueblo, la creación de su periódico y hostigando con sus artículos a los ricos. Vemos la creación de la Asamblea Constituyente. Entre sus labores de la creación está la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la libertad de prensa, constitución civil del clero, apropiación de los bienes de la iglesia y la redacción de una nueva constitución. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Posterior a esto se crea el Comité de la Salvación Pública para salvar la República al mando de Robespierre. Se desató el reinado del terror en 1793 y 79 por parte de los jacobinos. Asimismo se inició la guerra de las Vendes entre los partidarios de la revolución y los contrarrevolucionarios. En 1795 se prolongó la nueva constitución del año 3. En 1799 Napoleón da un golpe de estado y se proclama primer cónsul de la República. En 1804 Napoleón se convierte en emperador a través de un plebiscito. Con esto se da fin a la Revolución Francesa. Esta fue nuestra presentación entre mi compañero Gisard y mi persona referente a los estados modernos, la Revolución Francesa.